Eh, el proceso de estudio está la conceptualización, la visión heterónoma. eh, Acá está. Tenemos la visión heterónoma, razonamiento deductivo, el método dialógico. En las variables tenemos función, la ubicación, los llanos y el objetivo de estudio es la arquitectura. Ya, pues, a ver. Vamos avanzando. Ya. En conceptualización, como puede ver, se refiere a las actividades particulares o grupales que se realizan en un espacio arquitectónico. Y como puede ver, que están habitar, hacer ejercicio, trabajar como ejemplo. Y eso nos lleva a lo que es la función en la arquitectura, que también responde a la necesidad de los usuarios, al nivel individual, al nivel grupal. Eh, A ver, ¿Está bien? a ver, hay una variable de estudio de la función que no está ahí, es la más importante, ¿no? A ver, anoten, niños. ¿Cuál es la función que falta ahí? La actividad que falta. Y es la central, es la básica, la fundamental. Ustedes son proyectistas. ¿Qué cosa le falta ahí? ¿Mm? Nada, chaval. ¿Cuántos cerebros tengo? ¿Dónde está mi cantidad de cerebros? 54. ¿Quién? ¿Qué le falta? Vuelve. ¿Ah? Hay algo ahí que le falta, jóvenes, que es importante, que no puede ser que no lo comprendan. A ver, ¿qué es lo sustancial ahí? No, vuelva para atrás, no tenga miedo. A ver, ¿qué? Tienen que saberlo. Está bien que uno lo escribe, ciertas cosas, pero tiene que quedar en su cerebro. Los conceptos es lo que yo entiendo. Quiere decir que lo que está en tu cerebro no es que está fuera de tu cerebro. ¿Estamos? Ya. ¿Qué hay? ¿Qué te falta? Mm, A ver, escriban, joven, escriban. A ver, niños, Colina, yo les repito, pero... A ver, la arquitectura se hace andando. ¿Ya? La arquitectura, entiéndanlo, se hace andando. ¿Qué? Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Ah? ¿De qué estamos La hablando cuando hablamos circulación, de la circulación, jovencitos? La arquitectura se hace caminando, se hace andando, se hace en movimiento y en calma y en quietud. Eso. Ustedes cuando proyectan en taller, no puede ser que no tomen en cuenta el movimiento de las personas, por dónde va, dónde se sienta, dónde camina, todos los jóvenes. Esto es tan esencial en el concepto de la función. A ver, fíjense, y algo que le falta aquí que no está, que también es importante en un análisis funcional, ¿qué le falta? A ver, ¿qué tipo de documentos técnicos requiere para hacer un análisis funcional? Que no está ahí. ¿Ah? Jóvenes aún. Ahí le falta algo básico para hacer su trabajo. ¿Qué le falta? No sé, algunos han hecho un tema funcional. No sé si a las cosas las aprenden de memoria, que no se dan cuenta. Por eso digo, los conceptos es lo que está en su cerebro, lo que yo entiendo, no lo que otros entienden, lo que yo entiendo. ¿Qué le falta? Ay, señor, ya están viejitos, les digo, quieren salir arquitectos, le cuento a ustedes. No puede ser que no entiendan qué le falta. ¿Mm? ¿Cómo debería hacer ella su trabajo? Cuando voy a hacer un análisis funcional. ¿Han hecho alguna vez un análisis funcional? ¿Cómo se hace un análisis funcional? Es en 2 dimensiones a través de los planos. Ay, ay, ay.
enamorada, la juventud de ahora vive enamorada, no sé. Pero si vas a hacer un análisis funcional de tu casa, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué tipo de información me vas a traer a mí cuando yo te diga, hacer un análisis funcional? A ver, quiero ver. ¿Qué me vas a traer? ¿Ah? Primero ubicando los espacios Pero estaba hablando de la función. y cómo se conectan entre ellos Ya, pero entonces, ¿cómo harías una representación de eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso quiero saber. en un esquema. ¿En un esquema de qué tipo? En un esquema en 2 dimensiones. Primero, para Pero ver fíjense, por dónde voy a circular, entonces, cómo se van a conectar. entonces, ¿qué te faltaría ahí a vos? En eso que estabas eh, mostrando, ¿qué te faltaría? las plantas en 2D. Aleluya, mi Señor. Mierda, hasta que llegamos. 2 horas dando vueltas para decir que necesitas las plantas. ¿Entienden las cosas, jóvenes? Ustedes tienen que ir deduciendo las cosas. No puede ser que no vayan deduciendo. Vos, si no hay una planta aquí para explicar la función, no has hecho nada. Tiene que haber una planta de cualquier proyecto, de cualquier tipo, donde vas ubicando las actividades, los distintos usos, la circulación. Quiere decir que la función, el análisis funcional se explica en planta, no se explica en volumetrías y no sé qué, no sé cuánto. ¿Vamos? Ya, Bien. lo voy a arreglar eso. Cuando hablamos del usuario, vos lo has metido al usuario, no entraría, fíjense, a ver, un análisis funcional es un análisis más técnico, más técnico. Cuando aparece el usuario, aparece, supongamos ya, las necesidades humanas, que es otra cosa, es la neuroarquitectura, otro campo distinto de las relaciones funcionales entre las áreas, las actividades. Entonces, eso es lo que quiero que diferencien, ¿ya? Son cosas muy distintas, el análisis funcional técnico y el análisis del usuario subjetivo, emocional y todo lo demás. ¿Estamos? Ya. A ver, siga, licenciada de Ciencias Ocultas, a ver, siga. Eh, ahora A ver, seguimos con lo que es el a análisis ver, dialógico. pero fíjense aquí, en tus títulos algo está mal. ¿Qué tipo de análisis? ¿Qué periodo nos toca estudiar a nosotros? ¿Qué periodo nos toca estudiar a nosotros? Señor Santo. ¿Qué periodo nos toca estudiar? Pues, hijo, no puede ser que no sepan qué periodo voy a estudiar. ¿Qué periodo vas a estudiar? En la República, perdón. Por eso digo, no sé, pues, joven, a ver, tienen que ponerse previamente a organizar las cosas en macro, grandota, y esto, voy a hacer este lugar, lo que fuera, pues, mujer. Entonces ahí has puesto periodo contemporáneo, no nos toca el periodo contemporáneo, ahí lo estás escribiendo vos, no sé quién lo escribe, pues. No sé qué fumarán ustedes, hija, pero mamita querida, ya. A ver, me estás Perdón, hablando, creo que se equivocó la compañera que lo hizo. vive equivocada, pues espero que en el amor no se equivoque, no diga, ay mamá, Perdonar que fue mi error. te traje este bicho, va a decir tu madre, otra vez te vivís equivocando, hija, te va a decir. A ver, entonces, bueno, después ya buscar las relaciones entre las distintas variables, pero fíjense, ¿no? O sea, estás hablando de los usos, no de la morfología. Por eso es tan importante los gráficos y uno se da cuenta si hay un error o no hay un error en el entendimiento de las cosas. Cuando hablas esto de la función, fíjense acá, y me mostras esto como ejemplo, ya veo que está mal, porque no me estás mostrando las actividades, estás mostrando volúmenes, cómo hay un emplazamiento de los volúmenes y no sé qué, cada vez voy a tener que cortar de nuevo mi imagen para que salga mi voz solamente. Entonces, eso, ¿ya? Ya, Volvemos de nuevo a la función y el espacio. Ya he dicho que la función la tenés que mirar en planta y vos me haces, bueno, haces un corte que también está el espacio, pero normalmente se lee en planta, ¿no? Las relaciones entre las actividades.
Está bien que en corte puede también que exista una relación. Bueno, ¿ya? ¿Estamos? A ver, Ya, sí. ya quité. Siguiente. Adiante, adiante, dice el italiano, adiante. Aquí ¿Y ahí qué? tenemos lo que es la visión heterónoma. Bueno, por eso digo, todas estas imágenes no sirven, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Ninguna de las imágenes hace a estudiar internamente la función en la arquitectura. ¿Estamos? Sí, Arqui, ya me di cuenta que vamos a seguir pasando y es que lo hemos hecho así y vamos a arreglar todo esto. Está bien, está bien. Es importante, digo, que aquí nos vamos dando cuenta dónde están los aciertos y desaciertos. Sí, Entonces estamos sentaditos. ¿Qué más? A ver, sí, siga. el Pero, razonamiento deductivo. pero de todas maneras, en términos, a ver, explicar, para ver si está bien tus ideas, digo, ya. Después uno como la grafica es otra historia, pero ¿qué hace eso? ¿No? Perdón, no lo Contame. escuché. A ver, digo, independientemente del gráfico que vos tenés, quiero ver cuál es el entendimiento que tenés sobre el razonamiento deductivo. Pues explicarlo, digo. Que se realiza mediante la observación, la recopilación de datos para llegar a las premisas. Nada, a ver, por eso digo, a ver, fíjate, de nuevo, a ver, vamos. A ver, cuando estás hablando de lo deductivo, significa que parte de lo general. ¿Qué sería lo general para el arquitecto? ¿Conoces algunas ideas generales? ¿Cómo se llaman las ideas generales en la arquitectura? ¿Cómo se llaman las ideas generales en la arquitectura? No me van a decir coso, La premisa, nada, al agua. ¿Se llaman? Principio. Ay, licenciado. ¿Están estudiando ciencias ocultas ustedes? ¿Qué han venido estudiando en la universidad? Cuéntenme, ¿a qué se están dedicando, jóvenes? ¿Mm? ¿Qué se llama? 54 cerebros me han mandado ahí en estas clases. A ver. Y no es ni el primer trabajo práctico, es el último trabajo práctico de este semestre. Y eso lo hemos repetido 2 millones de veces. Está bien que no usemos la memoria para hacer las cosas, pero no puede ser que no tengamos en nuestra mente ciertas cosas claras, ¿no? ¿Qué es? A ver. Yo tengo fe. Yo tengo fe que todo cambia. A ver, ¿cuál es? ¿Mm? A ver, pues. Nadie. ¿Cómo sería si yo tomo examen? Digo, me Los quedo loco. principios, arquitecto. Los principios, aleluya, mi Señor. Escríbanlo, pues no sé si ustedes no, ya como no los veo, yo no sé si escriben y están ahí mirando su celular, charlando con sus amigotes ahí, porque aquí Marilyn no la veo, a Gutiérrez tampoco, a Quiroga tampoco, yo no sé si están en clase jóvenes. ¿Ya? Y es una pena, ya le he dicho que esta educación a distancia, que uno no pueda verlo ni saber si están atentos a sus cosas. Entonces, el proceso es a la inversa. Vos tenés que partir de los principios. ¿Qué principios conocen? A ver, ¿hay alguno que conoce algún principio? ¿Mm? ¿Ningún principio en la arquitectura conocen? Le Corbusier, la ¿Cuál? quinta fachada, Aquí. terraza, jardín. Ya, fíjense, está bien, con uno solo suficiente. A ver,
Fíjense, ahí está el famoso vivienda de Le Corbusier, la Ville Savoie. Bueno, ese edificio, esa vivienda, incorpora principios. En realidad, los 5 principios están en ese edificio. Pero su compañero hace alusión a la quinta fachada, la terraza jardín. Ese es un principio. Entonces, los principios nos dan una pauta de cómo debería ser la arquitectura. Entonces, muchos arquitectos trabajaron sus edificios, sus viviendas, incorporando la quinta fachada en su proyecto. Entonces, ¿cuál es el proceso de un razonamiento deductivo? Primero, reconocer las ideas generales, que son los principios, y después verificar si esos principios, cómo se han plasmado en estos edificios. Entonces, algunos ya en la actualidad, en la quinta fachada, ponen una piscina, ponen una huerta, ponen distintas actividades, hasta puede ser una cobertura vegetal, que igual es un verde que va en el techo. Entonces, la quinta fachada se la está trabajando. No es un área de desperdicio. Entonces, ese es el proceso, ¿no? ¿Se entiende, compañera? Sí, ahora sí. Ya. Por eso, sigue a ver. Esto sería La crítica. la crítica. Ya. A ver, cuénteme algo para que sobre eso le comente. Bueno, ¿qué se entiende? A ver, cuénteme. Ya, en la crítica contextual tenemos 2 que son los criterios de valor y el juicio crítico. En lo que son los criterios de valor, expresamos nuestras propias premisas funcionales respecto a cómo debe estar organizada la arquitectura. Y un ejemplo, tenemos la premisa de agrupamiento, que los espacios de distribución sean reducidos lo máximo posible para evitar que los pasillos ocupen demasiados metros cuadrados. Y ahí, como puede ver, tenemos un ejemplo. Claro. Ahora, no está bien, pero digo, debes cambiarla. Pero digo, vos tenés una variable de estudio básica, que es la función. Entonces, tenés que hacer alusión a la función para que sea una premisa funcional, ¿no ves? Entonces, sí. Entonces, estos espacios, no sé, a ver, de distribución funcional, o sea, ya, tenés que hacer alusión a la función, pues, ¿no? Sí. Algo de eso. Ya después verificás en las obras de qué manera ese principio se ha concretado, ¿no? Y haces una valoración, ¿no ves? Ese es el tema. Sí. Eso lo vamos a arreglar. Como le fallamos casi en todo, especialmente en las imágenes, en nuestros ejemplos, tenemos que corregir un montón. Ya. Algo que que no lo has conceptualizado y es importante para todos, es ¿qué es una crítica contextual? ¿Qué sería? Porque tenés criterios de valor, tenés juicio de valor, pero no me has dicho que es una crítica contextual. Porque hay 3 tipos de crítica. ¿Las conocen las 3 tipos de crítica? ¿Nadie lo ha notado? Lo hemos repetido 2 millones de veces. ¿Nadie lo ha notado? Deben tener un cuadernito de la materia que se llama teoría, la materia para pensar. ¿Nadie? Bueno. ¿Ah? A ver, anoten los jóvenes, por lo menos tienen que saberlo. Después, si ya lo han desarrollado, no es otra historia. A ver, las críticas pueden ser ideológicas, cuando vos haces un cuestionamiento de algo a partir de tu propia ideología, de arquitectura minimalista, de constructivista, ecológica, humana, qué sé yo. Es igual que los políticos tienen ideologías, el libre mercado, el Estado centralizador, el socialismo y el capitalismo, y ahí andan las discusiones de los políticos en sus ideologías. Bueno, el arquitecto tiene ideologías también. Entonces uno puede ser arquitecto minimalista y con esos principios de la arquitectura minimalista hacer un cuestionamiento, una crítica a otra arquitectura. Esa sería la ideológica. Después tenés la crítica académica. Hay valores universales, hay valores para todas las arquitecturas. ¿Qué criterio de valor universal hay?
No hay criterios de valor. ¿Conocen ustedes algún criterio de valor válido para todas las arquitecturas? Nada, che. Bien, creo que lo voy a tener que mandar al lean, jóvenes. La única manera de salir de la ignorancia es leyendo, releyendo, pensando. Porque todo lo que estamos tratando de esclarecer en su mente forma parte de su acto proyectual. Cuando ustedes están proyectando, tienen que tener criterios universales. ¿Qué criterios universales para su proyecto? Ninguno. O sea, ustedes proyectan sin criterio. ¿Sí? Mierda. Ay, mis socios. Está grave ustedes jóvenes. Por eso cuando yo veo sus trabajos de taller, a veces me caen unas 2 lágrimas porque veo que es un acto de dibujo bonito, retorcido, girado, girado, pero no veo las ideas plasmadas en el proyecto, los ideogramas expresados, qué estoy buscando, qué quiero, por qué lo hago. Entonces, creo que estamos ahí encaminando mal el proyecto arquitectónico, ¿ya? Entonces, estamos tratando de que ustedes sustenten sus proyectos con las teorías, ¿ya? La teoría le da vida y le da sentido a la arquitectura. A ver, anótenlo para que tengan por lo menos ahí, a ver si lo apliquen en su taller, pues será, y de su profesor si están imbuidos de estos pensamientos también, ¿no? Pero hay criterios universales, joven. La arquitectura sin barreras es un criterio universal. Todas las arquitecturas deberían permitir el acceso de las personas de distintas capacidades, todas, ¿no? Ya en las ciudades se ve que están tratando de incorporar este concepto, este criterio de la arquitectura sin barreras, ¿ya? En la ciudad y en la arquitectura, por supuesto. Entonces uno tiene que buscar criterios que sean válidos para todas las arquitecturas. El tema ambiental podría ser en una corriente muy fuerte de querer los edificios adaptarlos a las condiciones ambientales, ¿no? La arquitectura ecológica, ambiental, verde, ¿estamos? Entonces, esos son criterios de valor académico. Y después tenemos la crítica contextual que hace alusión a que cada sociedad, cada pueblo, cada cultura tiene sus propios criterios de valor. Entonces, en el altiplano tienen sus propios criterios de valor. Hoy leí en el periódico que había muerto, bueno, que murió Charuta, creo que es un arquitecto que hizo toda esta arquitectura de lo que se llama la arquitectura cholet. Bueno, su propuesta morfológica hacia la arquitectura transforme, dice, ¿no? O sea, inspirada en la tecnología y cómo se cambia, no sé qué. Ahí se puso a chivear el arquitecto con la morfología y bueno, a la gente le gustó y ha hecho como 30 edificios y acaba de morir. Entonces se acabó el sueño de la arquitectura transforme. Entonces, eso es lo contextual. Para esa cultura, para esa sociedad, con esos valores, esa arquitectura es la bella, hermosa y divina. En nuestro pueblo, en nuestra ciudad, tenemos también otros criterios de valor y no hacemos ese tipo de arquitectura, hacemos otro tipo de arquitectura que tiene otros valores como el ser humano, como condiciones de habitabilidad, ¿no? Porque la arquitectura de ese tipo no respeta qué hay en el interior, no se sabe. Si vos estás en el Ñoa y te tocó una ventana así corrida porque se le ocurrió el transforme de su edificio, bueno, pues te sentarás ahí en el Ñoa mirando al exterior, no sé, pues medio chuto, no sé cómo harás. O te tocó tu ventanita del dormitorio por arriba del techo porque ahí el arquitecto desde el exterior se ve bello, pero en el interior no le interesa. Entonces, eso es la arquitectura con la crítica contextual, criterios de valores de cada cultura, de cada sociedad. ¿Estamos? Ya, arquitecto. Espero que el resto me esté escuchando. Bueno, ¿qué voy a hacer? El profe repite, dice. Repite y repite. A ver, ¿qué más tenés? Ya usted me cambia, me lo ordena, no sé qué, no sé cuánto, ya está.
Siga. A nosotros nos tocaron los llanos orientales. Ya, siga. Como puede ver, la ubicación, Sí, sí, siga. la zona. Y ahora partimos con la línea de tiempo. Avanzamos hasta ahí. Ya no le vas a pelar, que nos toca, no es la colonia, es la república. El academicismo es la república. ¿Ya? Sí. O sea, esa arquitectura que estás mostrando arriba, bueno, la pones como neocolonial, pero en realidad, a ver, no sería eso, ¿ya? O sea, está bien que hay una continuidad. A ver, nadie quita que este modelo que estás mostrando ahí continúa hasta nuestros días, supongamos, ¿no? Se sigue construyendo con madera, con tejas, con no sé qué, ya, está bien, ¿no? Pero lo que estamos tratando de ver, qué arquitectura academicista se ha incorporado acá, supongamos, ¿no? Eso que estás mostrando es una arquitectura sin arquitecto, ¿ya? Entonces tenés que elegir obras arquitectónicas, ya sea del academicismo, ya sea del Art Nouveau en el Oriente, ¿estamos? Ya, arquitecto. Está bien. Hasta ahí tenemos. Ya. Está bien, pues es importante esto para ir aclarando ciertos conceptos, ciertas ideas de su tema de ustedes. Ya. Para eso estamos. Sí, ¿qué más? A ver. ¿El grupo 7 puede corregir? Aquí estamos sentaditos, te cuento. ¿Qué te ha tocado? A ver. ¿Qué variables de estudio? Se tiene que saberlo de memoria. ¿Qué variables de estudio? La forma, arquitecto, La forma en la arquitectura o en la ciudad. en la arquitectura. Ya. ¿Desde qué visión? Eso, Deductivo, deductivo. deducción autónoma y razonamiento deductivo. Bueno. Ay, me vas a hacer sufrir que era decano ya, mierda. Bueno, siga. Ya, está bien, siga. Bueno, aquí tenemos la conceptualización, línea, plano y volumen. Aquí tenemos las propiedades de la forma, Pero, a ver, transformación y complicación. a ver, pero digo, a ver, volver para atrás. Ya, a ver. Insisto, jóvenes, yo remarco, y berreo, y berreo, y berreo. En una diapositiva como la que vos estás viendo, debería estar todo lo que vos podés referirte para aclarar la forma, el estudio de la forma en la arquitectura. Todo debería estar en una diapositiva. Y ese es el mapa mental. Hay una comprensión de la totalidad de las variables, características que hace a una temática. Pero vos ya lo veo que lo has desagregado todo, ¿me entendés? Lo tenés todo suelto y eso no corresponde, eso no sería ser un mapa mental. Un mapa mental debería estar todo lo que vos consideras necesario para comprender el estudio de la forma en la arquitectura. ¿Vamos? Sí, arquitecto, eso vamos a complementar con un mapa mental con todos los componentes de la En forma. una sola diapositiva debe haber todo. A ver, Sí, ya después. está bien, arquitecto. Bueno, aquí estamos hablando más que de los componentes, la generación, pónganle generación de la forma. ¿Cómo se genera la forma en la arquitectura? Ya, se genera a partir de líneas, o sea, la morfología nace, se crea a partir de estos elementos, de las líneas, de los planos y de los volúmenes. Ya, está bien. Siga. Pues, y estas son las transformaciones o propiedades de la forma también. Las transformaciones, adiciones, sustracciones, ya no sé qué. Hay instrucciones, hay de todo, de un montón de... a ver, seguimos en 2D, las dimensiones en 3D de la morfología. Ya, bueno. Ya, supongo que en planta, no sé si esa es la mejor imagen bidimensional para explicar la morfología, la forma, pero bueno. ¿Qué más tenés a ver?
Sería el alguna- tamaño y el contorno, la propiedad de la forma. Ya, está bien, siga. Igual la textura y el color, conceptualizando igual. Ya. A ver, ¿qué es lo interesante aquí, jóvenes? A ver, para que ustedes sigan profundizando en su análisis. Entonces, uno debería buscar un edificio donde con morfologías similares para ver algunos que manejan la textura de utilizando un material, el otro material, y a partir de ahí poder ver la diferencia en el manejo de la textura, cómo cambia la morfología, la imagen del edificio a partir de manejar texturas diferentes. ¿Ya? Eso sería interesante, igual que el color, supongamos. Está bien, entonces buscar edificios con la misma morfología y ver cómo cada uno maneja los colores distintos y eso cambia la imagen de la morfología, ¿ya? Ok, arquitecto, vamos a complementar esa parte igual. ¿Qué más? Las propiedades, transformaciones, sustracción y adición. Ya, está bien, siga. Clasificación de la forma, cómo se lee en bidimensional y tridimensional. Ya. Está bien. Siga. Formas simples y formas complejas, igual se divide la forma igual. Ya, compleja, no sé, se perdió tu voz. Siga. Sí. Aquí, buenos días, aquí ya tenemos lo que es la visión autónoma de la forma, ¿no? Su principal objetivo es centrarse en el objeto de estudio sin relación a su entorno. Y aquí ya lo queríamos relacionar con tres formas, ¿no? Los medios construidos, los medios sociales y los medios naturales. Ya. Está bien, yo le decía a usted, a ver, algo para complementar, ¿ya? Es correcto lo que estás diciendo, que la visión autónoma no se interesa por el contexto, pero también se debe decir que la visión autónoma eh, relaciona las partes internas de la arquitectura, o sea, resuelve la arquitectura con sus propias leyes, sus propias normas, ¿no? O sea, ese es también el concepto que tiene la visión autónoma de la arquitectura, de que en sí mismo tiene sus propias leyes, propiedades, entonces sus propios valores de la arquitectura y no le interesa, por supuesto, el exterior, ¿ya? Algo que puedan complementar en el sentido de que la arquitectura tiene sus propias normas, leyes, criterios, independientemente del contexto, ¿ya? A ver, siga. Ya, arquitecto. Ya aquí lo que tenemos el método deductivo de la forma, ¿no? Mayormente se basa en lo parte de lo general y en lo general de los principios y se va a lo particular, ¿no? Aquí ya tenemos, puse como referencia los principios, ¿no? Que era una línea, plano y volumen. Y abajito colocamos la obra en donde se relacionan esos principios. Sí, pero a ver, un principio es como se dijo hace rato. ¿Qué principio se dijo? A ver, ¿qué principio hace rato se puso como ejemplo? El principio de la sustracción. No, anda. Terraza, jardín y quinta fachada. Eso, a ver, pues mi compañero, por eso yo no sé cuál es su grado de atención a ustedes. Hace rato se dio un principio que sería la terraza jardín. Entonces, está haciendo alusión a cómo debería ser la arquitectura en esa quinta fachada, cómo debería ser. Entonces, lo que quiero decir que te da una idea de cómo debería ser la arquitectura. Eso es un principio, te da una idea general de cómo debería ser para distintos proyectos, no para uno solo. Entonces, vos cuando me decís plano, volumen, no es una idea, ¿no? ¿No? O sea, deberías especificar, supongamos, es una redacción, digo, ¿no? O sea, hace alusión a escribir algo
que te dé una idea de cómo podía ser tu proyecto. ¿Sí? Hay que buscar otros ejemplos de arquitecto. para mostrar esto. Sí, a ver. Ya aquí tenemos el análisis dialógico. Primero comenzamos con la conceptualización del análisis dialógico, la elección de un tema, cómo se hace un diálogo con una variante. Podemos encontrar aspectos morfológicos, funcionales, espaciales, tecnológicos y compositivos. Es aquel estudio metodológico que considera un proceso no estático, establece la necesidad de relacionar una variable arquitectónica con otras variables. Ya. No, está bien. O sea, a ver, hay que buscar ejemplos, siempre te decía. Eso es un análisis dialógico, correcto. A ver, siga. Y aquí un poco conceptualizando sobre la forma, la función, forma, composición. En la forma-función es el diseño que se busca la excelencia, se requiere resaltar la belleza de unas formas arquitectónicas que respondan a la función contenida y por la que se realiza un proyecto ante una necesidad. Buscar siempre la volumetría sin olvidar el criterio y su solución funcional. Forma-composición, la unificación armoniosa de los elementos de la forma, interrelacionados, conectados, intersectados y yuxtapuestos entre sí generan una composición. Así más o menos estuve conceptualizando un poco entre esas variables. Está bien, está bien. Sí, bueno, correcto. Sí, a ver. Bueno, lo mismo aquí en forma lenguaje y forma tecnología y forma usuario. El lenguaje en la arquitectura se da a través de la apariencia externa e interna de la obra que muestra distintos elementos expresando un hecho construido al usuario. Forma tecnología, las formas arquitectónicas no podrían ser creadas sin materiales. Por ende, la técnica y la tecnología nos ayuda a construir formas arquitectónicas con mayores luces y dimensiones. Sí, más o menos estuve conceptualizando. Claro, está bien, fíjense, lo único que quisiera, cuando hablas del usuario, estamos hablando de la parte subjetiva, emocional. Cómo la forma te afecta sobre tu estado de ánimo, sobre tu alegría, sobre tus pesares y angustia. Y ahí, por eso digo, cuestionamos a los famosos centros de salud de la alcaldía, que no se interesa por el usuario, la morfología, que una de sus propiedades de la forma es el color, le ponen color rojo, rojo intenso, rojo sangre, en el área de emergencia, ¿no? Entonces, es tan chocante eso que uno entra con su enfermo sangrando y ve seguir viendo rojo, mierda, te debe angustiar más. Entonces, ahí estamos hablando de la relación de la forma y algunas propiedades de la forma y el usuario y su efecto emocional, ¿vamos? El lenguaje es la comunicación, ya eso es otra cosa, los elementos comunicantes. Y la tecnología, bueno, ese es un buen ejemplo, podría ser Calatrava, hace muchos edificios donde la tecnología define la forma en la arquitectura. Está bien. Diga, a ver. Ya aquí hice una relación entre la forma y la composición. Primero conceptualizando los componentes de la forma. Aquí presentamos en esta obra un volumen simple sin ornamentos, un volumen en forma cilíndrica. En la composición podemos destacar que está compuesto principalmente por una figura geométrica básica y en el centro, en el baricentro, digamos, de este volumen se encuentra un eje simétrico en la figura. Y la relación sería entre estas dos variables. La obra presenta un volumen básico como la de una figura geométrica de un cilindro. Este volumen cuenta con un eje de simetría en el centro de su cuerpo, la cual las líneas ordenadoras definen la composición de la obra y a su vez genera un volumen. Está bien. Sí, sí, correcto, sí. Está entendido. Siga. Y aquí ya la forma y el espacio, como ya conceptualicé un poco, digamos, la forma, volumen simple y forma cilíndrica. En el espacio, bueno, se encuentra principalmente un espacio cerrado. La obra cuenta con un espacio cerrado en su interior y la relación sería el volumen simple en forma cilíndrica genera a su vez en su interior un espacio cerrado en la cual ahí se realizan las distintas actividades. Podría ser, a ver, fíjense, este es un poco el caso en que ya sea la forma define cómo es el espacio, supongamos, no es tan fuerte la idea morfológica de este arquitecto Mario Botta,
que los espacios son resultado de la imagen o de la forma que él está utilizando, que es esta figura cilíndrica o circular que tiene ahí, ¿ya? Y eso también afecta a la función. Las funciones que se incorporan se adaptan a la forma. La forma, en este caso, la función sigue a la forma, el espacio sigue a la forma. Estas dos variables están condicionadas por la morfología, ¿ya? Está bien, esa es la relación que uno va encontrando, sí. Entonces el arquitecto es más formalista y se muere, pues, ¿no? Ya, aquí la forma y la función, los componentes de la forma, y aquí en la función dice destacar algunas actividades o ambientes, digamos, como ser el ingreso, la circulación vertical, el vestíbulo, un baño, digamos. La planta en forma circular distribuye los distintos usos de la casa. La relación sería, en esta vivienda, la forma sigue la función, ya que se definió la morfología de la obra para así distribuir todos los ambientes dentro de esta vivienda. Chistosos sos vos, ¿no? Mierda, Ahí creo que me equivoqué. ¿Sí? Agarrarte a cocacho, no tenerte cerquinga para cocachearte, carajo. Mierda, a la inversa, pues, hijo, la forma está definida previamente y la función la meten ahí. Si el baño tiene que estar medio chueco, pues será chueco. Si el dormitorio no puede ponerse una camita porque está todo circular, pues no se pone. Entonces, ¿quién está condicionando la función? La forma. ¿Sí? La forma sigue a la función. No, la función sigue a la forma. A eso, aleluya, mi señor. La función sigue a la forma. El arquitecto maneja la forma a rajatabla y en base a eso adapta el espacio, adapta la función. ¿Se entiende eso? Sí, arquitecto, vamos a corregir esta parte, a la inversa. Inversamente proporcional. A ver, siga, ¿qué más? Y aquí la forma de la tecnología. En la tecnología tenemos los materiales distintos, como ser el ladrillo visto que está compuesto en esta obra. La obra está construida con bloques de ladrillo visto y grandes ventanales de láminas de vidrio. La relación y el diálogo sería, este volumen simple presenta una textura de ladrillos vistos en sus 4 fachadas y unos grandes ventanales con láminas de vidrio y carpintería de aluminio. Ya podría ser, pero a veces fíjense, yo a ustedes cuando hacen el estudio de la tecnología, le indico, o sea, cómo se sostiene un edificio, cómo es la estructura portante de un edificio, para ver si esa estructura portante, cómo está trabajando y cómo, bueno, va definiendo la forma. En este caso está buscando una relación, más que la aplicación de los materiales, supongamos, ¿no? Pero bueno, sino cómo está, cómo es la estructura portante de un edificio, si hay muros, si hay columnas, a veces los arquitectos, los edificios lo hacen a la inversa, colgados, supongamos, ¿no? En el Brasil hay varios edificios, en Argentina también, donde hacen unos grandes pórticos y el resto está colgado. Entonces, estructuralmente, la tecnología está definiendo la morfología, la forma, ¿no? En este caso, bueno, la forma que él está buscando con un mismo material, quiere que se lea de una manera y la tecnología la está acompañando, me imagino. ¿Ya? Pero bueno, está bien. Siga, a ver. Y aquí en la forma lenguaje, quise destacar, digamos, su simplicidad en su fachada, que comunica que pertenece a una tendencia racionalista, digamos. Una fachada sin ornamentos, semipura, y pertenece a la tendencia racionalista. Relación y el diálogo, el manejo de un volumen simple, semipuro y sin ornamentos, comunica que esta obra pertenece a una tendencia arquitectónica como es el racionalismo. A ver, está mal. Esta parte está mal. A ver, ¿con quién está tu compañera? ¿Hay alguno de tu grupo que se hubiera dado cuenta que esto está mal? ¿Qué es el lenguaje? A ver, ¿quién sabe? Tengo 52 cerebros, ya se van yendo por mi cerebrín, ¿no? Arranco con 60 y quedan. ¿Qué está mal en el tema del lenguaje? ¿A quién falta? ¿Qué falta ahí en el mundo del lenguaje? ¿Quién es el esencial?
Y hace rato, fíjate vos, cuando hiciste un concepto por arriba estaba bien, pero como ustedes caminan a los apurones, no meditan, entonces llegas aquí y no te das cuenta de lo que has hecho anteriormente. ¿Qué había anteriormente? Aquí, ¿cuál es el otro componente que hace el lenguaje? Son dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes del lenguaje? Nadie eche 53 cerebros. ¿Ah? ¿Nadie? Para que exista el lenguaje tiene que haber dos cosas, si no, no hay lenguaje. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bien, parecería que primera vez me escuchan ustedes. ¿Cuánto tengo yo que ya están cursando conmigo las teorías y hasta ahora entienden? ¿Ah? Nada. ¿Me escuchan? Sí, porque yo estoy hablando solo como los locos aquí. Lo escuchamos, Arqui. Ya, pues, pero a ver, ¿cuál es, pues, el otro componente para hablar del lenguaje? ¿Quiénes tienen que haber? Puede ser que nos comunica la obra. ¿Cuáles son los dos componentes del lenguaje? ¿Quiénes integran en la temática del lenguaje? ¿Mm? Ese que hay ahí, ¿quién es? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿No? ¿Qué es lo que él está mostrando ahorita ahí? Mierda. Ay, Señor, Dios. ¿Qué es lo que está mostrando él ahí en esa imagen? ¿Qué es eso? ¿Tiene nombre o no tiene nombre las cosas que ustedes muestran? ¿Qué se llama? ¿Sería la edificación? El edificio. Este es un edificio, es una obra. ¿Quién más integra el tema del lenguaje? ¿Sería el usuario? Y sería el usuario. Entonces sería un cristiano que está parado acá mirando un edificio, tratando de entender qué es lo que comunica ese edificio. Esos dos son los componentes del lenguaje. Entonces, el usuario necesita, ¿qué necesita leer de un edificio? Ustedes, cuando van, ¿qué necesitan que identifique un edificio? ¿Ah? ¡Ay! Ingresos, todo. Su función y uso. Lo primero que uno trata de leer, si este edificio es una vivienda, es un comercio, es un cine, es un loquerío, no sé, pues qué podrá ser. Entonces uno trata de leer de un edificio su destino, el destino del edificio. Y después, ¿qué más decía? Fuera del destino, ¿qué más querés que te comunique? La forma, sí. Accesos. Los accesos. Los accesos, la accesibilidad. Los edificios no se han hecho para mirarlos, jóvenes, se han hecho para usarlos. Yo les he mostrado a ustedes ejemplos, pero muy poca atención prestan cuando uno les explica. Algunos empiezan sus clases después de 3 semanas, las primeras semanas que uno les explica para orientarlos un poco no me escuchan. Y si me escuchan se olvidan porque nunca notan nada ni van al baño a repetir lo que uno les ha dicho, jóvenes. ¿Ya? Ustedes cuando proyectan, ¿qué están proyectando en taller? A ver. ¿Qué estás proyectando en taller, compañero del partido? ¿Mm? Bueno, ¿no sabes ni qué estás proyectando? ¿Me escuchan o no me escuchan? Bueno, a ver. En taller 4, museos, Arqui. Bueno, se supone que un museo tiene un lenguaje, jóvenes. No vas a diseñar un museo como si fuera un hospital. No vas a diseñar un museo como si fuera una escuela, jóvenes.
hay una comunicación, hay una necesidad de comunicar la actividad que alberga un edificio. Eso es el lenguaje. Y un edificio también debe comunicar sus accesos. No podés mirar el edificio y no saber por dónde ingresar. Hay recursos que el arquitecto utiliza para comunicar. Ese es el mundo del lenguaje. Así que amplíenlo, pues, jóvenes, porque son temas centrales en el acto proyectual de ustedes. ¿Cómo se manejan estas situaciones de comunicación de un edificio? Ya, bueno, a ver, siga. Lean, pues, compañeros, no se equivoquen. ¿Qué más? Bueno, aquí la forma del usuario, en el usuario casi no tenía mucho conocimiento de los componentes, pero bueno, le puse la lectura que transmite el usuario y transmitir o comunicar algo al usuario. No. En la redacción y el diálogo, al que de una forma pura y sin ornamento es fácil una lectura para el usuario. No me vas a repetir tus errores, carajo, porque me enojan, pues, ¿no? Si estamos hablando recién, no puedes venir a repetirme las cosas equivocadas, pues, jovencito. Se supone que tenés que darte cuenta. Cuando hablamos del usuario, estamos hablando de qué habíamos dicho. Y hace rato lo dijimos, cuando hablamos del usuario, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le comunica la obra en sí por su interior, digamos, su función, digamos? Estamos hablando de la parte subjetiva, emocional que produce la arquitectura, la neuroarquitectura, jóvenes. Anótenlo pues por ahí, pónganse a leer, hombre. Si no, ¿cómo van a poder proyectar si cosas de esta naturaleza no incorporan en su proyecto? Tiene que haber una búsqueda de cómo responder al usuario en sus necesidades. ¿Estamos? A ver, siga. Está bien, aquí te van a complementar eso. Ay, mis doctores. Bueno, y el último concepto, ya para que la crítica, ya hemos hablado un poco de la crítica, a ver, repetime a ver si hay algo distinto o que no has entendido, no sé. Bueno, aquí en la crítica quisimos conceptualizar primero la crítica en la arquitectura se basa en criterios de valor y criterios que nos ayudan a emitir juicios. El juicio de valor puede ser de manera positiva y negativa. También se destienden, digamos, distintos tipos de crítica, como ser la crítica académica, histórica o contextual, o la ideología. Y ahí conceptualizando un poco. Está bien, a ver, siga. Ya eso lo explicamos hace ratito, así que me imagino que eso debe estar claro. Y aquí, bueno, quisimos emitir nuestros propios criterios de valor criticando un poco, digamos, a la línea de constructivista, digamos. Son criterios arquitectónicos urbanos actuales que toman en cuenta al usuario para proyectar edificaciones. Estos criterios responderán a una realidad actual, a distintas actividades sociales, culturales, hábitos y costumbres que se realicen en una determinada sociedad. Y aquí ya emití mis criterios de valor actuales o morfológicos en la arquitectura, como ser la primera. Hoy en día las edificaciones presentan formas fuera de lo común. 2, las formas no presentan simplicidad, son más excéntricas, que generan más fachadas, más de lo común. Y tercera, se generan formas complejas que limitan al espacio y no presentan un principio que lo relacionen en el entorno natural. Ya, está bien. Entonces, vamos, ahí él está enunciando criterios de valor morfológico de la arquitectura, correcto. Y en base a esos criterios, ya emitís juicios de valor de la arquitectura que estás analizando, ¿no? Se supone que es el proceso, ¿no? Ya, eso está bien. Sí, eso mismo, arquitecto. Eso que aquí saqué el juicio de valor positivo y negativo, digamos, de ese mismo. ¿Estás convencido de que esos son los criterios de valor? A ver, los criterios, como siempre le digo, los criterios pueden ser enunciados de manera también así, lo que deberías hacer y también quizás lo que no deberías hacer, ¿no? Pero bueno, ya está bien, me parece que sí está bien esto, ¿ya? Ya está en arquitecto. Aquí, bueno, en el positivo, quise destacar, digamos, el punto número 2. Revisado todos los conceptos. Ya después, la próxima clase, vemos la aplicación de los conceptos en su trabajo. ¿Estamos? Ya está bien, arquitecto. Ya. Bueno, jóvenes, entonces estamos diciendo que, bueno, hemos visto como ejemplo una serie de conceptos necesarios para desarrollar su análisis posterior, ¿ya?
De aquí la importancia que los conceptos sean claritos en su mente, ya para que puedan desarrollarlo de manera más rápida y dinámica el análisis de las obras. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna consulta adicional? Bueno, la próxima clase entonces ya vemos, aparte de los conceptos, ya la aplicación de estos conceptos en el análisis de las obras que nos ha tocado analizar, ¿ya? Bueno, los abandono, pórtense bien, aléjense del virus, sigue haciendo estrago en esta ciudad, ¿ya? Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, arquitecto. Chau, chau, chau.